Y ahora os voy a compartir pantalla. Mm, 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 mm. Si me deja. Ahora. Ok. ¿Me decís todo si la veis bien? Sí, Mm. sí. Ok. Mm, mm, mm. Un segundo. De acuerdo, pues vamos en un momentito. Hola, mi amor, buenas noches. ¿Veis la pantalla que pone biorritmos, verdad? Es que es la primera retransmisión que hago así. ¿La pantalla que veis es la que pone biorritmos o la que estamos todos juntos? En la que estamos todos juntos. Vale, es que entonces no lo he compartido bien. Vale, ahora sí. Ok, Ahora sí. esta la cambio aquí y ya está. Muy bien, pues primero que nada me voy a presentar. Hay gente de aquí que, por ejemplo, me conoce, como puede ser Ale, que Ale y yo hemos sido compañeras en numerología. Primero que nada, os voy a decir mi nombre. Yo soy Nelly Viciano, soy Shape Mother o runóloga o lectora de runas o consultora de runas, como lo queráis llamar. Las runas a mí fueron las que me llevaron a los biorritmos. Yo las conozco desde hace más de 25 años. Las conocí por casualidad. Yo era una persona muy escéptica, yo no creía en nada de esto, pero me generaron mucha curiosidad las runas nórdicas. Empecé a estudiarlas, luego las dejé por un lado porque fue cuando nacieron mis hijos y entonces tenía otros problemas que solucionar y las dejé a un lado, luego me volví a poner con ellas, avancé, estudié numerología, estudié astrología, conocí a Yadira, que es mi maestra de vida, que es numeróloga y astróloga. Ella me enseñó muchas de las bases que tengo. De hecho, las runas las combino con numerología. Y lo interesante es que estudiando los aportes más avanzados de la runología, aprendí que el biorritmo era muy importante, que era una temática que no la había entendido todavía, la había escuchado un poco, pero no la había entendido, igual que el péndulo y otras cosas, pero comprendí que lo que eran los biorritmos eran, ya lo dice la propia palabra, bio, que es de vida, y ritmo, que es un ciclo. Los biorritmos eran vitales para poder hacer la actividad a la que yo me dedico, es decir, hacer consagraciones, hacer talismanes, activarlos, hacerlos en unas fechas determinadas donde esté la energía mucho más elevada. Luego lo junté con la numerología y resulta que también casaba, porque casi todo esto está conectado, casi todas las ciencias místicas están conectadas. Entonces vi que también los biorritmos se prendían de la numerología, se prendían de la astrología, se prendían de la runología. Entonces me pareció un tema tan interesante que dije, bueno, ¿y esto por qué hay tanto, entre comillas, ocultismo? ¿O porque no hay gente que se dedica más a enseñarlo y todo eso? Y dije, bueno, pues voy a hacer un taller de 4 semanas gratuito y la gente que no los conozca, que los aprenda. Quien los quiera poner en práctica
con su metodología, con la que estén utilizando, ya sea mística o no, es totalmente viable. Es decir, no los biorritmos solamente nos van a indicar la energía física, emocional, psicológica, de atracción, no solamente nos van a indicar qué momentos son buenos para hacer ciertas pautas que tenemos que hacer en los negocios así más de misticismo, de esoterismo, de técnicas así un poquito alternativas, sino simplemente por curiosidad. La gente tiene que aprender cosas, aunque sea por curiosidad, tiene que aprenderlas. Y fue cuando me decidí a hacer este taller, lo presenté y la verdad es que ha tenido muy buena aceptación y espero que os guste. De momento, vamos a ir explicando poco a poco para que lo vayáis entendiendo. Ok, muy bien. ¿Qué son los biorritmos? Los biorritmos están considerados como una pseudociencia. Es una fórmula matemática como la que conforme fue la psicología y la física hace 2 siglos. En la pseudociencia se le llama pseudociencia a todas aquellas ciencias que todavía no se demuestran que están consideradas ciencias como tales. Es como si fuese el precursor a la ciencia. Entonces, hace 2 siglos con la psicología pasó igual, se le consideraba pseudociencia y luego pasó a ser una ciencia realmente confirmada y que muchos profesionales, incluso hay carrera universitaria donde se puede estudiar. Y la pseudociencia simplemente es eso, acumulación de datos, acumulación de estadísticas, que lo único que hacen es almacenar mucha información y cuando pueden demostrar que es una ciencia real y tal como la consideran los intelectuales de hoy en día, entonces se convierte en ciencia y deja de ser una pseudociencia. Así que lo que diremos es que de momento los biorritmos es una pseudociencia, pero es cuestión de tiempo que se considere una ciencia para que la pueda utilizar bastante más gente de lo que la está utilizando hoy en día. La fórmula de los biorritmos, como habréis visto en el grupo de información si estáis en él, es una hoja Excel que os he hecho llegar, perdón, que lo que hace es calcular mes por mes cada persona que nos interese. Es decir, podemos calcularnos nosotros, podemos calcular a nuestro vecino, podemos calcular a nuestros hijos, podemos calcular mes a mes cómo tendrán sus biorritmos. ¿Vale? Es una fórmula que es de trigonometría, o sea, es una fórmula matemática, no tiene mucho misterio. Y está calculada en la hoja Excel que os he facilitado, está calculada para que podáis, de momento, acceder a lo que es el biorritmo físico de enero. Eso no quiere decir que posteriormente, que ya lo veréis, posteriormente vayamos a analizar otros ciclos. De hecho, la semana que viene, en la siguiente clase, vamos a analizar 2 biorritmos más y se os ampliará esta hoja Excel para que podáis sacar los 3 biorritmos en conjunto. Y cada vez iremos a más y ya, por ejemplo, la semana que viene no solamente tendréis estos 3 biorritmos, sino que también podréis calcular enero y febrero, porque ya estaremos rozando el mes de febrero y a lo mejor tenéis interés en poder calcular febrero para saber qué energías os esperan de esos 3 biorritmos en el mes de febrero. Esto es lo que os he enviado. Os voy a explicar cómo funciona, porque hay gente que creo que ha tenido dificultades para ver cómo funcionaba. No sé si lo veis bien, pero donde está la flecha es donde tenéis que poner vuestra fecha de nacimiento. Las demás casillas que de momento no quiero que las utilicéis porque no son necesarias. Y sí que os he abierto, debajo de físico, sí que os he abierto la casilla de picos, diacrítico y valles, porque si la tenéis a mano ahora, sería interesante que allá, ahí en ese sitio podáis ir introduciendo lo que vayamos a estudiar durante esta clase. ¿De acuerdo? Luego ya, como os decía, en el mes de febrero, bueno, en la siguiente clase, ya aparecerán 3 líneas más aquí, 2 líneas más, perdón. Aquí ya saldrá el gráfico de 3 biorritmos diferentes, que serán el físico, el emocional y el intelectual. Los días de ciclo, como veis, aquí pone 23 porque el biorritmo físico solamente tiene 23 días, que es fijo. Y los días de ciclo en curso es simplemente, si os dais cuenta en el lado lateral, pone ciclos complementarios.
Los ciclos complementarios son desde el día de nacimiento hasta la fecha 1 de enero, son todos los ciclos que habéis hecho completos. Lo que hay detrás de la coma es la reminiscencia, es decir, el remanente que se nos queda y ese es el día de ciclo en curso. Si cambiamos la fecha de aquí, a ver, yo os enseño, por ejemplo, este. Si cambiamos esta fecha de nacimiento y ponemos, no sé, 20 del 3 de 1988. Cambia el biorritmo porque ha calculado sobre esa fecha y como os dais cuenta, aquí lo que coge es el remanente que nos queda de los ciclos completados y lo convierte en 4 días. Que eso es importante para poder sacar el ciclo del mes. ¿Vale? Es simplemente esto os lo doy como información, no tenéis que estudiarlo ni nada. Y luego aquí pues podéis poner pues los días que sean picos, los días críticos, los días valle, depende. Estas tres están activadas, las podéis hacer por el ordenador o por vuestro móvil, o si lo tenéis en físico, simplemente apuntarlo a mano al lado y ya está. Vale, pues vamos con el tema. Aparte de ser una pseudociencia, ¿qué es realmente un biorritmo? Son pautas, es decir, son ciclos, son tránsitos de vida, son tendencias, fluctuaciones desde el día que nacemos hasta el día que morimos. Entonces, no son certezas, es lo que comentaba antes, no son certezas ni son predictivas, porque cada circunstancia y cada persona aceptamos esas circunstancias de forma diferente. Entonces, hay gente que le afecta más y hay gente que le afecta menos, pero son unas tendencias que van fluctuando durante todo nuestro proceso de vida. ¿Qué es lo que miden? Pues podemos medir los estados de ánimo, los estados físicos, los estados intuitivos, los perceptivos, los creativos, los estados emocionales, los estados de cualquier tipo, todo lo que esté vinculado a la persona en ese momento y en esas fechas determinadas. Puede decirte cómo estás de salud, cómo estás de energía física, si estás tienes una energía muy alta por el contrario, estás más cansado, estás más alicaído, no tienes ganas de salir a la calle. Te puede medir a nivel emocional, puede medirte que estés más alegre, que tengas una actividad emocional muy alta, que estés muy feliz o que estés muy triste, que estés muy deprimido, que estés incluso violento. Puede medirte la apatía, puede medirte la falta de intuición, mm, a nivel intelectual que no consigas entender los conceptos que está la gente dándote a conocer. O que por todo lo contrario estés mucho más receptivo y adaptes y seas como una esponja y absorbas todo ese conocimiento con muchísima más facilidad. Eso dependerá de en qué lado del ciclo estés, si en el lado positivo o en el lado negativo. Os voy a hablar un poquito del origen. El origen, en este caso, este señor era Wilhelm Fries, que fue discípulo del enigmático Sigmund Freud. Era un médico y psicólogo alemán que hizo estudios empíricos y por medio de estadísticas sobre miles y miles de pacientes, sobre estados de ánimo y estados emocionales y físicos. Y fue documentándolo todo, fue haciendo un estudio empírico, la verdad es que asombroso. Y llegó a la conclusión de que todas las personas tenían dos estados biorrítmicos, uno físico y uno emocional, que fluctuaban y marcaban las situaciones y las reacciones de cada persona. Porque como no tenían los mismos días de ciclo, porque el ciclo físico tiene 23 y el ciclo emocional tiene 28, no fluctuaban de la misma forma. Las curvas no eran coincidentes. Entonces, todo esto ocurrió a finales del siglo XIX, principios del XX, y lo que hizo fue eso, documentar todo lo que estudió, confirmar que sus datos eran correctos sobre miles de pacientes y descubrir estos dos biorritmos que fueron los dos primeros básicos. El físico de salud, que nos da los puntos altos de salud y los puntos más bajos, o de físico, de fuerza física y de cansancio,
o los estados emocionales que nos dan el punto más alto de alegría y el punto a lo mejor de casi la depresión, que son los puntos más bajos. Luego resultó que Hermann Swoboda, que es un filósofo austriaco, también estaba estudiando los biorritmos y es homólogo de Fliess. Este hombre en las mismas épocas estuvo estudiando los dos biorritmos de Fliess y también con toda la base que tenía también identificó el tercer ciclo básico, que es el intelectual. Y es el que nos mide los estados intelectuales que tenemos, es decir, la percepción que tenemos de los conceptos o qué más inteligentes estamos durante unas etapas determinadas del mes y cuáles son en las que estamos un poquito más apáticos, un poquito más obtusos, que no entendemos las cosas, que no nos entran. ¿Ok? Entonces, estos tres fueron los primeros tres biorritmos que se estudiaron, que fueron a principios del siglo pasado. No, de hecho, hace 2 siglos ya. Lo interesante es que estos dos personajes tuvieron varios encontronazos porque como estudiaban las mismas cosas ambos, querían la hegemonía del descubrimiento de los biorritmos y de la formulación de cómo se sacaban. Entonces, siempre hay un poquito de rivalidad entre científicos cuando hacen estas cosas, pero gracias a ellos por lo menos tenemos ese primer estudio que nos ha llevado a todos los posteriores. Todas estas investigaciones y estudios tuvieron su mayor apogeo en los años 70, en los años 1970, donde el estudio de los biorritmos fue practicado por muchísimos médicos, nutricionistas, psicólogos e incluso científicos para encontrar un mejor uso y práctica de los estados cambiantes del ser humano. A ver, un segundo. Vale, perdón, que es que estaba mirando una cosa. Hoy por hoy, de hecho, está utilizado por muchas técnicas nutricionales, psicológicas y médicas como apoyo de otras terapias. Es decir, se utiliza como complementario y es gracias a esa experiencia empírica que va evolucionando con el tiempo y que va aumentando con el tiempo, con estadísticas mucho mayores, con estudios mayores. De hecho, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo ahora también es un estudio de campo, porque vamos a experimentar sobre nosotros mismos. Si realmente los biorritmos se nos adaptan, los que nos pertenecen a cada uno se adaptan a nuestro ritmo de vida. Ahora os voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre los biorritmos diarios, ¿vale? No es lo que vamos a estudiar en este taller, pero quiero que los conozcáis para que, por si alguna vez los escucháis, para que sepáis lo que son. Aquí podemos encontrarnos biorritmos diarios diurnos y nocturnos, pero en esencia se suelen equilibrar igualmente. Hay personas que tienen mucha más actividad física o intelectual en las horas nocturnas. No sé si habéis oído que la gente creativa, sobre todo los escritores, hay ciertas horas de la noche donde tienen mucha mayor creatividad que no durante las ciertas horas del día. Entonces, no todos los biorritmos diarios coinciden, pero sí que el porcentaje más alto es de diurnos. Con los biorritmos diarios, nuestras moléculas están mucho más receptivas. Depende de la hora del día, están más receptivas. Las hormonas están muchísimo más activas, tanto la progesterona como la testosterona en los hombres. Y sobre todo, en nuestro sistema inmunológico es mucho más vulnerable en ciertas horas del día o está más fortalecido en otras horas del día. Como ya decía antes, el porcentaje más alto es el diurno debido a la exposición a los fotones, que son las horas diurnas en contacto con el sol y la vitamina D. Sabréis que hay muchos países en el hemisferio sur, por ejemplo, en verano, pese a tener teniendo los mismos biorritmos del hemisferio sur al hemisferio norte, ya es diferente. Por ejemplo, el biorritmo diario. Porque si es verano en el hemisferio sur y es invierno en el hemisferio norte, las horas diurnas y la exposición a los fotones y a la luz del sol es menor o mayor. Depende. Si es verano, es más alta. Si es invierno, es más alta. Si estamos más al norte, las horas de sol son mínimas. Si estamos más al sur,
son más amplias. Entonces, todo esto afecta y lo que hacemos es tener un equilibrio, o sea, es todo homeostásico. Depende de la persona en qué situación esté, en qué país viva, qué circunstancias tenga a nivel solar. Estos biorritmos se van equilibrando poco a poco. También se le conoce a estos biorritmos diarios como cronobiología, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo, pero no lo tengáis muy en cuenta porque es un ejemplo orientativo que pone que el momento de descarga empieza a las 4 de la mañana hasta las 12 del mediodía. No es así en todo el mundo porque hay gente que se levanta a las 4, pero hay gente que se levanta a las 6 y hay gente que se levanta a las 8. Entonces, el plazo no sería hasta las 12, quizás sería hasta la 1, las 2 o incluso las 3 del mediodía. Entonces, estos momentos de descarga es cuando debemos de aportar poca carga energética a nuestro organismo, alimentos muy fáciles de digerir, por eso aconsejamos que se haga ayuno, sobre todo de líquidos, y hacer un ejercicio para descargar lo acumulado durante el descanso. En el descanso estamos acumulando energía y estamos relajándonos, pero cuando nos despertamos tenemos que descargar eso, tenemos que eliminar toxinas y descargar todo lo que está en nuestro organismo. Entonces, una buena forma es haciendo ejercicio, ayuno de líquidos y una buena parte de actividad intelectual para que las neuronas que estaban dormidas vuelvan a estar otra vez activas. Cuando llegan las 12, en este caso, que es el del ejemplo, si no son las 12, podrían ser la 1, las 2, la hora de la comida. Es cuando pasamos al segundo ciclo. Y el segundo ciclo abarca pues hasta la hora de la cena. Son las comidas, lo que llamamos el momento de recarga. Desde la comida o lo que vosotros en vuestro país llamáis almuerzo, creo, y lo que sería la cena. Entonces, en este momento se me ha olvidado decirlo, que en el momento de descarga no debemos alimentarnos con alimentos sólidos, porque si es un momento de descarga, lo que pegamos es nuestro biorritmo diario, lo bloqueamos porque estamos dándole carga, Buenas tardes. se cierra el... A ver, un segundo. Silencio y luego os vuelvo a activar, si nos importa. Así no tenemos interrupciones. Lo que comentaba, en el momento en que nosotros estamos descargando, que es el primer momento, el primer ciclo del día, le damos carga, o sea, alimentamos nuestro organismo, bloqueamos nuestros biorritmos diarios y no le dejamos que continúe su ciclo normal. Entonces, por eso decimos que es mejor hacer ayuno de líquidos, porque el líquido se absorbe mejor y no rompe ese biorritmo. En el momento de recarga sí que podemos alimentarnos. Podemos hacer gasto energético diario, tanto intelectual como físico, pues estamos a un nivel alto de energía porque lo estamos cargando de energía, entonces podemos seguir haciendo actividad física y actividad intelectual. Podemos comer con alimentos que estén bien cargados de proteína, de grasas saludables, de vitaminas, minerales, azúcares simples, etcétera. Y luego a la hora de cenar, que en este caso ponía de 12 a 8, pero que podría ser, por ejemplo, pues de 2 a 10, lo que sería la hora de la cena sí que es una alimentación un poquito más suave, donde haya más hidratos de carbono y no proteínas, y haya más vitaminas y minerales, es decir, más fruta, verdura, etcétera. Ahí cargaremos todas las energías y nos iremos al tercer ciclo, que el tercer ciclo es el momento de descanso. Aunque aquí pone de 8 a 4, pues es prácticamente la hora en que llegamos de trabajar o llegamos de nuestra actividad. Pueden ser las 8, las 9, las 10, hasta la hora de despertar del día siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? En este momento tenemos que hacer un parón, un descanso, tenemos que reflexionar o meditar, tranquilizarnos, relajarnos, dormir, que es importante. Y ahí es donde nuestro organismo nos pide una pausa para reabastecerse del desgaste que ha tenido durante el día. Y comenzamos otra vez el ciclo diario del día siguiente.
¿De acuerdo? Esto es simplemente orientativo para que conozcáis lo que es la cronobiología. Bueno, si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano o lo que sea y le doy la voz sobre lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Dime, Ale. Espera que te activo. Ay, a ver. Ok, entonces mi duda es que dependiendo cómo va mi alimentación, en los momentos de descarga, lo desequilibrio, así, ¿no? ¿A eso entendí? Si en tu momento de descarga es por la mañana y tú te alimentas durante las horas de descarga, lo que haces es romper el biorritmo diario. Tienes que hacer Y, ayuno hasta la hora de comer. Ayuno me refiero a ayuno líquido, es decir, puedes tomarte tés, lo que no puedes tomarte es un batido nutricional que tenga un montón de proteínas y todo, porque entonces lo estás volviendo a recargar. ok, Y rompes. Pero líquido sí, tienes que esperar hasta la hora de la primera ingesta, que eso depende de ti. Si la quieres hacer a las 12 la puedes hacer a las 12. Pero sabes que en el momento en que empieces la primera ingesta, estarás ya en la zona en la zona de recarga, ya no estarás en la de descarga. y tiene que ver algunas horas, porque por ejemplo, en la noche también se toma como zona de descarga. No, la noche es zona de descanso. Ah, ok. Para hacer actividades y no ni comer, intentar beber lo menos posible Ajá. y no comer durante las horas de descanso. Hay gente que se levanta de madrugada para comer, que no debería hacerlo, porque eso es malísimo para el organismo. Ok, entonces siempre la primera ingesta tiene que ser a las 12 del día, dependiendo donde uno esté. Y dependiendo también de tus horarios, si tú normalmente comes a las 12, que es tu hora de comida, pues con que empieces a las 12, tu ciclo de recarga es suficiente. Lo puedes alargar hasta las 8, las 9 o las 10. Ah, es que mi duda es, aquí en México tomamos desayuno y es como entre 9 y 10 de la mañana. Eso no se recomienda. Para los biorritmos diarios, no, para tenerlos equilibrados, no. Si tienes problemas digestivos, si tienes problemas de metabolismo, si tienes problemas de obesidad y todo eso, esto lo tienes que tener muy controlado. Ahora, si estás sana con el trabajo, con tu trabajo diario de biorritmos, a lo mejor tú a tu modo ya los tienes equilibrados. Esto es cuando los tienes descompensados porque tienes alguna falta, entonces, se aconsejan estas cosas. Que se aconseje no quiere decir que sea mano de santo y te vayan a funcionar a la perfección, pero es un consejo que dan los nutricionistas que se dedican a esto. Es simplemente para que lo sepáis. Yo, Ok, por ejemplo, yo solo me alimento de líquidos por la mañana y mi primera ingesta la hago entre la 1 y las 2. Y yo me noto bien de salud, o sea, yo no tengo ninguna carencia. Las vitaminas y todo lo tengo bien compensado. De hecho, no me tomo ninguna pastilla ni nada, pero eso no quiere decir que porque mi caso sea así, el resto de casos tenga que ser así. Si tienes una enfermedad, tienes que consultar con tu médico. Esto no es una panacea ni nada por el estilo. Es simplemente para saber cómo equilibrar tus biorritmos diarios. Si quieres practicarlo durante un tiempo y tú te encuentras mejor, pues eso que te encuentras mejor y puedes llevar el día a día con mayor energía. ok, muchas gracias. De nada, cariño. Vale, pues ahora sí que vamos a hablar de lo que es el tema que nos trae, de lo que se va a hacer el taller. Vamos a hablar de los biorritmos vitales. ¿Había alguien más que quería preguntar? No. Vamos a hablar de los biorritmos vitales. Todo ser humano tiene diferentes fases en sus biorritmos, ¿vale? Tenemos una subida, una bajada, más pronunciada todavía, bajando del cero, y otra vez una subida hacia el cero. Todo es fluctuación, o sea, podemos encontrarnos con una energía vital muy, muy alta o con una energía vital muy baja, incluso la enfermedad.
Y también podemos encontrarnos, por ejemplo, con una energía emocional muy, muy alta y estar muy, muy enérgicos a nivel emocional, estar muy alegres y en el mismo mes encontrarnos con una energía bastante baja, rozando ya la apatía, la falta de comunicación o incluso en rasgos muy pronunciados podríamos encontrar hasta las depresiones en un mismo mes, ¿vale? Y eso todo lo miden los biorritmos. Los biorritmos, como digo aquí, son vitales, se inician el día de nacimiento. Nuestro primer biorritmo, todos los biorritmos nuestros, y se inician con la subida el día del nacimiento. Y van haciendo todos sus ciclos, todos van fluctuando mes a mes, ciclo a ciclo. Y terminan, pues, por desgracia, el día del fallecimiento o de nuestra muerte. Pero son constantes. Los físicos tienen unos días, los emocionales otros y así progresivamente hasta todos los que os voy a enseñar en este taller. Por ejemplo, con la fecha de nacimiento, lo que comentaba hace un momentito, dos personas pueden nacer el mismo día, pueden ser gemelos, mellizos o incluso dos personas extrañas que no se conocen de nada y que viven una en un continente y otra en otro, pero tienen la misma fecha de nacimiento y por lo tanto tienen los mismos biorritmos. ¿Qué es lo que pasa con estas dos personas? Depende de cada persona cómo afronta sus situaciones y las decisiones que toman consecuencia. Porque, aunque coincidan, eso no significa que afronten la situación de forma parecida. Por ejemplo, en este caso, dos gemelos. Dos gemelos pueden estar con el mismo biorritmo y, en cambio, estar en el estado bajo. Uno puede estar apático total físicamente, que no quiere levantarse del sofá, que está muy cansado, que no quiere hacer ninguna actividad. Y el otro gemelo, por el contrario, puede estar más activo porque se obliga a estar más activo por su situación, por su percepción, porque le puede influenciar el entorno social, el entorno laboral. No puede estar sentado en el sofá, se tiene que activar porque se tiene que ir a trabajar, se tiene que activar porque se tiene que ir al gimnasio, no quiere caer en lo mismo que su hermano, mientras que uno a lo mejor está muy, muy cansado, el otro tiene controlado su biorritmo. Obliga a su biorritmo a adaptarse a él, a su forma de ser. Y situaciones iguales en el biorritmo pueden dar consecuencias diferentes. Depende de la asimilación que tenga cada persona sobre su biorritmo. En este caso estábamos hablando del físico. Muchos factores, como digo, determinan el comportamiento. En numerología se dan, en astrología también se da. En numerología se dan, por ejemplo, que con dos personas con los mismos biorritmos, simplemente por tener nombres diferentes, tendremos a dos personas que tienen diferente misión de vida, tendrán diferentes destinos, tendrán diferentes karmas, simplemente porque tienen diferentes nombres. Entonces, todo eso también afecta. En astrología también sabemos que dos personas, aunque sean gemelas y nazcan el mismo día, solamente con los minutos de diferencia, ya tienen cartas astrológicas diferentes. Entonces, estas diferencias, pese a tener los mismos biorritmos, influyen mucho en la persona. No solamente dos biorritmos iguales tienen que decir lo mismo. Depende mucho de cada persona. Pero también depende de cómo confluyen con los biorritmos que tienen y cómo los aceptan y cómo los trabajan. De hecho, en numerología ahora estoy elaborando un taller que se va a basar en eso, en lo que es los biorritmos juntados con la numerología y cómo podemos casarlos de alguna forma para entenderlos mejor. Por medio de una fórmula matemática, que es lo que os he comentado antes, se van a calcular estos ciclos, ¿vale? Todos los ciclos se calculan por medio de esta fórmula matemática. En este taller vamos a hablar de los ciclos mensuales y vamos a encontrar picos, que son las subidas, los valles, que son las bajadas, y luego la línea cero, que es la línea crítica, es la línea de peligro, porque ahí no tenemos ni energía positiva por arriba ni energía negativa por abajo. Estamos totalmente a cero. Y es los puntos más críticos de todo el biorritmo.
También comentaros que el patrón natural ligado es la proporción áurea. Esto también lo damos en numerología, que me pareció muy interesante que estuviese vinculado con los biorritmos, porque todo está íntimamente relacionado con esta proporción. Ahora os explicaré por qué. Como podéis observar, cada curva de aquí de la proporción áurea tiene diferentes dimensiones. Es decir, empezamos desde un estado de nuestra vida o tránsito muy estrecho y se va ampliando conforme van pasando los tránsitos de vida y nuestro ciclo vital. Toda la interpretación de los biorritmos nace de esta espiral. Es un crecimiento natural y por lo tanto es un crecimiento vital para los biorritmos. ¿Por qué digo esto? Vamos a fijarnos. Diferentes curvas indican diferentes ciclos y tránsitos, como en la numerología. ¿De acuerdo? Entonces, unas son más cerradas, que son las del centro, y más pronunciadas, y las del exterior son más abiertas y más extensas. Si esto lo extrapolamos a lo que es el cálculo de los biorritmos, si os dais cuenta, por ejemplo, en esta en concreto, la más cerradita podría ser la curva del pico. Esta que es un poco más ampliada podría ser una más ampliada del valle, por ejemplo, pues del emocional. Luego, una más ampliada todavía y más extensa podría ser la curva que baja hacia abajo. Es decir, se puede extrapolar cualquiera de las curvas de la proporción áurea, se puede extrapolar a lo que son los biorritmos. Por eso decimos que es muy interesante que esté todo casado, que haya tantas coincidencias entre unas cosas y otras. Y bueno, ahora hablaremos de lo que vamos a decir durante todo el taller. En el taller aquí podrás aprender los 3 biorritmos básicos, que son el físico, en el que hablamos y está relacionado con el estado físico y saludable, que es este. Esos son los 3 básicos. Primero os hablaré de los 3 básicos. El emocional o sensitivo, que está relacionado pues, con los altos y bajos a nivel emocional. Y el intelectual o de aprendizaje, que está relacionado con la sabiduría, por decirlo de alguna forma, con la inteligencia. Y también daremos los puntos más altos y más bajos. Pero no solamente nos vamos a parar ahí, sino que además vamos a hablar también de 4 complementarios. Estos complementarios serán el intuicional, que es intuicional o perceptivo, es como si llamáramos el tercer ojo, es lo que nos va a hacer más perceptivos o menos perceptivos. Y para la gente que utilizamos las terapias alternativas, las cuestiones místicas, numerología, astrología, runología, etcétera, es muy importante saber cómo lo tenemos porque es uno de los vitales que necesitamos saber para hacer nuestros rituales, nuestros talismanes o lo que sea. Luego nos aparece el creativo o artístico, que también funciona muy bien para aquellos como por ejemplo nosotros que tenemos que hacernos nuestras propias creaciones, presentaciones, hacer talleres, etcétera. Sabemos en qué días podemos gestionarlo todo para que nos salgan mejor y aproximar más el tiempo y condensar más esa actividad para hacerla mucho más creativa. Luego está el tercero de los complementarios, que es el estético o el del atractivo, que este lo daremos el 14 de febrero porque es el que llamamos también el de la pasión o el amor, porque es el que se dedica a cómo ser más atractivo o cómo ser, no, en qué momento estamos más atractivos con respecto a los demás y tenemos un aspecto estético mucho más agradable y en qué momento nos sentimos mucho más ninguneados, nos sentimos más susceptibles, etc. Y por último, daremos el espiritual o de la maestría o sabiduría, que es el equilibrio entre la mente y el espíritu. También muy valioso
para las personas que nos dedicamos a las técnicas así un poquito más místicas. Y sin más dilación empezamos con el primer ciclo. Espero que antes de empezar con el primer ciclo quería haceros unas preguntas. Por ejemplo, si habíais sacado ya vuestro biorritmo físico, el que facilité con vuestras hojas de Excel. Vale, de momento he activado, si no me equivoco, creo que he activado el... No. Si alguien quiere hablar, que levante la mano y le cedo la palabra. Si a alguien le falta la hoja Excel, vamos a ver. Esta, si alguien no la ha recibido porque se ha conectado tarde, no ha entrado en el grupo de información que era donde la colgábamos, o no ha podido tener acceso a ella, que me la pida por privado y por lo menos se la iré facilitando para que se lo pueda calcular, luego que revise el vídeo si tiene dudas o lo que sea, para poderse anotar las cosas que necesite. Y, y si tiene dificultad o no tiene Excel o le resulta demasiado complejo esto, pues que me lo diga también por privado al grupo de información o al grupo de información o que me lo diga por privado y le facilitaré esta hoja Excel ya con su fecha de nacimiento para que pueda por lo menos empezar a estudiarla. Ya, de momento la voy a poner para enero, pero ya os digo que la semana que viene seguramente ya en la segunda clase ya pondré enero y febrero y pondré los tres biorritmos juntos, los tres principales, los básicos. Entonces, empecemos hablando del ciclo físico. El ciclo físico es el más corto de todos los ciclos, comprende 23 días y también se le llama ciclo masculino o de Marte. Es el que representa la fuerza física y la salud. Podemos vernos desde muy enérgicos hasta enfermar en este ciclo. Es un periodo físico para hacer actividades y detectar vulnerabilidades físicas, donde identificaremos nuestro pico de energía física más alto y nuestro valle físico más bajo, que es donde podemos enfermar. Ay, perdón. A ver, esto es lo que os estaba comentando, ¿vale? Que tenía la otra diapositiva. Importante, lo que tenemos que estudiar con los biorritmos físicos. Como decías, 23 días, de ellos tiene pues 11 días y medio de subida y 11 días y medio de bajada. Subiendo la curva cero, ¿qué significa subiendo la curva cero? Subiendo la curva cero es que estamos en la línea cero y estamos en la inclinación que sube hacia el pico. Toda la curva que sube hacia el pico. Entonces ahí es donde tenemos la energía más alta, es donde estamos subiendo toda la energía para hacer actividades físicas y buena salud. Y es donde tenemos mejor salud. Debido a esta alta energía debemos cuidar la alimentación, eso es primordial. Hacia niveles más altos de aporte energético, es decir, podemos hacer comidas copiosas porque como tenemos una alta capacidad energética, también desgastaremos esa energía que vamos consumiendo. Es decir, es el estado óptimo para poder abusar un poco de las comidas. Lo que diríamos que tenemos que mirar a ver si coincide con los días de Navidad, por ejemplo, que son cuanto más comemos, a ver si coinciden con el ciclo que sube para no coger demasiado peso. Son comidas más abundantes que compensan ese desgaste. Y además nos sentiremos muchísimo más activos y con mayor empuje físico. Podemos practicar incluso deportes extenuantes sin notar desgaste. Es la diferencia entre decir, esta semana estoy, que me salgo, hago los mismos ejercicios de siempre y estoy a tope de energía y en cambio la semana pasada con los mismos ejercicios estaba medio agobiada.
sin poder, cansada y sin poder levantarme del sofá. Es simplemente porque no estamos en el mismo ciclo. Aquí os he puesto un ejemplo para que veáis, si tenéis alguien de vosotros la plantilla enfrente, la que habéis sacado vuestra, para que veáis con el ejemplo cómo lo tenéis que calcular. ¿De acuerdo? Aquí nos dice que del día 12, que es la subida esta, desde aquí, desde el 12 hasta el pico, que es el día 17, tenemos permiso para darnos algún capricho, ¿vale? Algún capricho alimenticio, puesto que nuestro nivel energético es alto y quemaremos más calorías con toda la energía que estamos quemando. Entonces, ¿capricho qué me refiero? Pues capricho puede ser pues una hamburguesa, pizza, algún dulce, algún caprichito de ese tipo. Pero no quiere decir que lo tengamos que hacer todos los días. Pero sí que está permitido hacerse de vez en cuando alguna alegría de estas de comida chatarra. Luego podremos hacer ejercicio de manera constante y activa y seremos menos propensos a contraer enfermedades. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico en esta subida lo estamos blindando. Podremos estar con enfermos y seremos menos aptos para coger esas enfermedades. ¿Qué pasa en el siguiente ciclo? Subiendo la curva menos cero. Es decir, estamos en el valle, debajo de esto es el cero, y nosotros estamos aquí en el valle. Y estamos subiendo la curva al menos cero. El aporte energético aquí alimenticio ha de ser muy equilibrado, sobre todo con carga de vitaminas y proteínas, para restablecer un estado físico equilibrado, ya que venimos de una zona de valle, es decir, de una zona de desgaste, de mucho desgaste, que vamos a ver, que seguramente habremos pasado por una zona en la que habremos incluso estado enfermos o nos hayamos sentido mal o cansados, excesivamente cansados, y entonces ahora tenemos que recuperar esa energía y con las vitaminas y las proteínas vamos a poder recuperar la energía tanto muscular como a nivel inmunológico. El ejercicio tiene que seguir siendo moderado, no hace falta que sea tan fuerte, pero ha de ser moderado, pero no por ello bajo. Es decir, aunque subamos de la curva del valle, tenemos que seguir haciendo ejercicio. En el ejemplo os pongo dos valles que me salen, en este ejemplo, y son del día 6 al 10 y del 29 al 31. Entonces, lo importante, deberemos aportar al organismo eso que os acabo de decir, alimentos mucho más equilibrados, con más vitaminas y proteínas. El ejercicio deberá ser moderado, no pausado, pero moderado. Y lo importante en estos ciclos, si acabamos de contraer una enfermedad o gripe y estamos en un valle acabamos de atravesar un valle donde hemos tenido una enfermedad, una gripe, un virus o lo que sea, cuando subamos esta curva, estaremos en el proceso de recuperación. Es decir, vamos a salir de esa enfermedad o estaremos en proceso de recuperación. Hay enfermedades que tienen la curva que quizá debería ser durante más tiempo, pero por lo menos ya sabemos que una vez dejemos eso, las enfermedades virales y gripales, etcétera, son más fáciles de sobrellevar, porque estamos en ese proceso de recuperación. Y ahora llegamos al punto crítico, el punto cero, el de peligro. Aquí hay muchísima facilidad para las lesiones, los accidentes o las enfermedades. Debemos de tener mucho cuidado ya que nuestra energía positiva no existe y nuestra energía negativa tampoco. Por lo tanto, es un momento de desequilibrio total. Tenemos que hacer una alimentación muy, muy saludable, que no tenga nada de excesos, que esté muy, muy equilibrada, cuidarnos de los factores externos que nos puedan perjudicar la salud, pues estamos en un momento muy vulnerable y sobre todo tener cuidado con las lesiones y accidentes. ¿Qué quiere decir? Pues como pongo aquí en el ejemplo, hay 2 días, momentos críticos, que son el día 11 y el día 22 de la noche del 22 al 23, donde lo mejor era hacer reposo. De hecho, el día 11 me lesioné. Esto os lo he puesto para que sepáis
El ejemplo, yo el día 11 me lesioné haciendo las mismas actividades de siempre y el día 22 a 23 me resfrié bastante por culpa de ir a ver a una amiga que tenía la gripe. Quería hacerle una visita y no elegí bien el día y por la noche pues tuve todos los síntomas de la gripe. ¿Por qué? Porque mi organismo estaba muy receptivo a lesiones y a enfermedades virales y contagiosas y entonces pues me pasó todo eso. Lo digo como ejemplo, pero para que sepáis más o menos de por dónde van los puntos críticos, ¿de acuerdo? Ahora hablaremos de los momentos de bajando la curva. Estamos en el pico y vamos a bajar la curva hasta el cero, o sea, la curva al más cero. Es el momento de apogeo, que era el que teníamos en el pico, llega a su término, entonces debemos de volver a cuidar la alimentación y equilibrarla. Ya hemos hecho un poquito de exceso en la subida, ahora tenemos que volver a equilibrarla y que sea lo más saludable posible. Es un momento de frenar la capacidad física y hacer actividades un poquito más moderadas, como por ejemplo paseos, caminatas, senderismos, hacer eh, pausas entre actividad y actividad para descansar el cuerpo o incluso dedicar un porcentaje más alto al tiempo de estudio o de aprendizaje y menos a la actividad física. Hacer un balanceo al revés, es decir, menos físico y más intelectual, y en el otro lado sería más intelectual y menos físico. Al revés, menos intelectual y más físico. En el ejemplo, como veis, del día 17, del 18, perdón, al 22, está la bajada. Hay que cuidar la salud, blindarla para momentos menos óptimos, alimentarnos mejor, ya que llegan días duros, y mejor utilizar métodos no agresivos como la meditación, el estudio, la retroalimentación intelectual, hacer yoga o lo que se os ocurra, leer libros, algo que sea relajante y que el ejercicio sea poco y más ejercicio intelectual y menos ejercicio físico. Y luego está el último ciclo, que es el ciclo bajando la curva menos cero. Tenemos la curva cero y de la curva cero va hacia abajo y nos vamos hacia el valle, que es el punto más crítico. Bueno, el punto más crítico es el cero, pero el punto crítico de la bajada de la negatividad es el valle. Entonces, no debemos hacer ayuno por una sencilla razón, porque es importante cargar este organismo con los nutrientes que vamos a necesitar posteriormente, porque vienen momentos bastante difíciles de sobrellevar y vamos a tener que tener energía en el cuerpo. Entonces debemos descansar, lo de siempre, hacer introspección, pensar, utilizar nuestro tiempo en actividades más pasivas y más constructivas y sobre todo hacer reposo. Mm, si tenemos que hacer ejercicio, tiene que ser un ejercicio por no dejar de hacer ejercicio, pero tiene que ser un ejercicio más pausado. Hacer actividades más pausadas, cada vez más tenues y dedicarnos a hacer actividades más enérgicas cuando tengamos la energía en los momentos más álgidos. Como veis en el ejemplo, hay dos bajadas al menos cero, que son del día 1 al 5 y del 23 al 28. Y lo que me asegura esto es de que vienen días difíciles, que no debo de hacer, que no se debe hacer ayuno, pues necesitamos almacenar energía para sobrellevarlos y que es mejor descansar y hacer actividades más pasivas, estudiar y alimentar nuestra mente, que es precisamente lo que estoy haciendo ahora, alimentar mi mente con todo lo que os estoy enseñando y con todo lo que me vais a enseñar vosotros después. Esto sería todo sobre el biorritmo físico, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí que voy a activar todos los... Bueno, quien quiera activárselo se lo puede activar él mismo. Creo que no tendréis...
Ningún problema. Sí, ahora. Quien quiera activarse el micrófono se lo puede activar y si queréis hacerme alguna pregunta sobre el biorritmo físico o queréis que a lo mejor comentemos el que tenéis, lo pongo en pantalla y lo calculamos. Esto sería todo lo que es la clase por hoy, ¿de acuerdo? En la siguiente, como os he dicho, ya veremos los emocionales y los intelectuales. Yo tengo una duda. Dime. ¿Es posible o es factible por decir, yo igual como no sé quién comentó ahí, soy más de actividades en la noche, o sea, en la noche me pongo a hacer más cosas, como que estoy más activo, Ujú. pero eso se puede modificar para que yo tenga más energía por las mañanas, tal vez? ¿Se pueden hacer algunas modificaciones de hábitos? Claro, a ver, los hábitos nocturnos los elige cada uno. O sea, los biorritmos diarios, que haya gente más activa por la noche es porque lo ha decidido esa persona, no porque el biorritmo por naturaleza tiene que ir con lo que he dicho de la exposición a los fotones, tiene que ir con las horas diurnas. Si tú eres más activo por la noche, yo lo que te aconsejo es que pruebes durante un tiempo a cambiar sobre todo tus horarios de sueño e intentar tener más energía por las mañanas haciendo ese tipo de ejercicios. Es decir, haciendo ayuno, haciendo actividad física, haciendo actividad intelectual, hasta que tú mismo te lo equilibres. Si tu decisión es hacer el cambio, si tú quieres seguir y continuar con tus biorritmos nocturnos, eso depende de ti totalmente. Ok, de acuerdo. Gracias. Pero puedes hacer una prueba, haz una prueba, por ejemplo, de un mes o una cosa así, y si te va bien y te ves muchísimo más activo por las mañanas y cambias tu biorritmo, pues estupendo, como tú lo veas. De acuerdo. Muchas Ok. gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera que le calcule su biorritmo y lo comentamos? Si alguien me quiere decir el cumpleaños y lo sacamos en pantalla. Sí, dime, Pati. Si activas el micrófono, mejor, así te escuchamos. A ver, espera. Eres... No, Pati, no, perdona. Eres Micaela, ¿no? Es que no te oigo, no tienes el micro activado. Espera. Ya. Ahora. Sí, mi fecha de nacimiento es 12 de mayo del 60. A ver qué me puedes comentar. 12 de mayo de 1960. Lo veis todos en pantalla, ¿verdad? Sí. Vale. Tu biorritmo físico para enero. Lo que sí que te puedo decir es que en la fecha en la que estamos a 24. A ver, espera. 12 de 5 de 1960. Es que muy parecida a la otra. Vaya. Mira, tu biorritmo, tus picos los has tenido estos días anteriores. Has tenido picos de energía desde el 13 más o menos hasta el 18 o por ahí. Has tenido más actividad física. Y ahora estás en la línea que baja hacia abajo. De hecho, hoy es 24. Esta noche pasada has pasado por tu día crítico. No sé si esta noche has pasado buena noche, pero a lo mejor si lo has pasado durmiendo quizá no hayas tenido ningún accidente, pero si hubieses estado de pie, igual hubieses podido tener una lesión. Ah, caray. No, fíjate que hasta las 4 de la mañana me dormí, pero no estuvo todo tranquilo. Qué bueno. ¿Y tardaste por insomnio o algo?
No, por placer. Ah, vale, pues mejor. Pero Sí. es una zona crítica, ¿vale? Del Ok. 23 al 24. De todos modos, eso lo puedes ver también en febrero, que os daré para la de febrero, también os la daré. ¿Y el día 12 te pasó algo? Sí, bueno, tuve una infeccioncita en la orina. Ok, bueno, pues eso también es importante. A lo mejor, ya os digo, no es predictivo. Puede ser que se os dé alguno de los puntos críticos, se puedan dar dos puntos críticos, a lo mejor habrá meses que solamente tenéis un punto crítico, pero que no tiene por qué ser matemático. O sea, la fórmula es matemática, pero no tiene por qué dar siempre algún tipo de enfermedad o alguna lesión. Si a lo mejor a lo mejor te pilló durmiendo del 23 al 24, que es cuando tenías tu punto crítico, no te ha pasado nada, pero si a lo mejor te hubiese pasado durante el día, cualquier tontería, el ponerte tacones y tropezar y hacerte un pequeño esguince. Es que puede pasar simplemente esas pequeñas tonterías, pero siempre es a nivel físico, ¿eh? Lo que estamos hablando ahora es a nivel físico. Ok. Pero eso me hubiera prevenido alguna situación si yo tomo pausa, ¿verdad? Mm. Lo importante es que si sabemos qué día es el día crítico y cómo se viene, porque por ejemplo el tuyo es a la baja, es decir, estabas en los momentos más altos de energía, estás bajando esos momentos más altos y de repente te viene un punto crítico y tienes que ir con cuidado porque a lo mejor algo físico sí que te puede producir, o bien una enfermedad o contagiarte con algo. Puede ser o de salud o físico. Entonces, tienes que simplemente brindarte el organismo. No quiere decir que te vaya a pasar, pero a lo mejor si tomas más vitaminas ese día o durante esos días tomas más vitaminas de lo habitual que sueles tomar, si te alimentas mejor, si no vas a residencias con gente que está muy enferma, que a lo mejor te puedan contagiar alguna enfermedad, si no haces actividades físicas muy extenuantes, pues evitas que ese punto crítico llegue a lo que es la lesión o la enfermedad o el contagio. Sabiendo Mm. los biorritmos, lo único que hacemos es simplemente blindarnos, o sea, ponernos como una especie de escudo para sobrellevar el mes de la forma mejor posible y no caer en las circunstancias que nos pueden llevar los biorritmos, si no los controlamos. Pero ahora sabiéndolo, ya los puedes controlar. Sí, muchas gracias. A partir de ahora, lo único que te puedo decir es que vas a entrar en el valle y así que, ya sabes, aliméntate de forma más equilibrada, no hagas muchos esfuerzos físicos, extenuantes, haz pausas sin cansarte mucho e intenta sobrellevar lo que te viene encima ahora. Haberme lo dicho, no voy a hacer nada. Ay, sí, no es cierto. Muy bien, de acuerdo, Gracias. de nada a ti. ¿Alguien quiere comentar algo más? A ver, Virginia, actívate tu micro. Hola Estoy aquí. Nelly, muchas gracias por la clase, me encantó. No tenía idea de los biorritmos, así que genial todo lo que aprendí. Y no, quería contarte que hice el ejercicio desde el lunes al viernes a hoy, y mirando ahora y entendiendo, porque yo veía números y una gráfica que no sabía ni qué era, y ahora entendiendo esto, quería comentar que me coincide mucho, porque tú sabes que el lunes estaba un poco cansada y un Sí que poco me lo- dolorida. El martes me sentía más ligera y el miércoles lo que puse fue con energía activa. Y ahora estoy mirando acá que el miércoles fue 22 y justo mi biorritmo está en la cima, ¿no? Está allá arriba. Ujú. Y el jueves puse súper dispuesta y ágil. Hasta tenía ganas, me fui a la playa, hice de todo, acá estamos en verano. Jugué fútbol, no sé, hice de todo ese día. Y hoy, bueno, el miércoles incluso decidí empezar de nuevo a nadar, a hacer ejercicio y actividad, que hacía tiempo que no iba, hacía desde agosto que no iba al club. Y Ujú. hoy volví a y me siento dispuesta y con mucha energía. Y ya veo que ahora
fueron mis 3 días justamente donde la curva está más arriba, En el pico, en el ¿no? pico. Los 3 días del Así pico fueron máximo de energía. coincide y bueno, y lo quería compartir justamente para que vieran que por lo menos a mí me coincide. Me alegro, me alegro. Sí, yo he estado también, a mí me coincide, yo, porque yo calculo los míos de todos los biorritmos y el creativo fue a principios de mes y fue cuando monté todo este taller, o sea que más creativo imposible. O sea, sí, lo tenía súper alto y estoy súper contenta. Yo lo que más me gustaría es eso, que la gente que haya participado, pues por lo menos que haya aprendido a identificar su biorritmo físico, que lo sepa calcular y que yo a quien le haga falta se lo haré llegar de alguna forma y que sepan que hay muchos más biorritmos por investigar. O sea que espero verlos a todos la semana que viene. Claro. Si alguien tiene alguna duda más, podemos seguir haciendo uno o dos más, o si no, ya lo dejamos para la semana que viene. Hola, buena tarde desde México, soy Carmen. Hola. Eh, ya ahorita con las explicaciones ya entendí mucho mejor, pero nada más para aclarar ciertas cuestiones, sí me Sí, gustaría que se viera el mío. sí, dime. Hola, por favor. Y nada más para checar lo que yo hice. Ya tengo unas notas según la interpretación que hizo de la compañera. Ya hice unas interpretaciones para mí, pero nada más quisiera corroborar o le digo lo que yo determino en relación a lo que se puede ver Lo que de mi quieras, gráfico. tu fecha de nacimiento lo ponemos aquí, luego hablas tú y me Ok, comentas. vale, vale. Si no, 1603. Muy bien. 1603, ¿de qué año? 20, 1968. Epa, 603 de 68. 1968. Ok, Ya. vale. Ese es el que te sale a ti, ¿no? Sí. Ok, pues coméntanos, a ver. Aquí mis notas es del 1 al 8, mi nivel es alto. Puedo comer algo no permitido, hacer ejercicio. El día 14 es el día A partir, crítico, a partir reposar. de A partir, ok. A A partir par- de puedes comer, y a partir del 26 también puedes comer de vez en cuando algo no permitido. ok, y luego puse del 19 al 24, recuperando energía, no me excedo. El día 25, reposar, porque es un día crítico. Sí. Y Mañana, ya, y después le puse bajando la curva, baja mi energía, según lo que yo checo, es del 9 al 14. bajando la curva del 9 al 14, muy bien. Y luego Y bajando ja, menos y energía. ya, el otro punto sería del 14 al 19, igual bajando la curva, crítico, reposar y ejercicio pausado. De la noche del 13 al 14, ¿hiciste alguna actividad? 13 a 14, híjole, no me acuerdo. Vale. Y es que tienes 3 puntos críticos. Tienes el día 2, del 13 al 14 y el día 25. Si no has tenido nada malo durante el mes, No, bien. yo. Pues guárdate mañana y por si acaso hagas una Ok, actividad física vale, loca, vale, no comas nada que te pueda producir una gastroenteritis ni nada de eso, no vayas a visitar enfermos y si puede ser, quédate en casa. Es broma. ok, Simplemente vale, ya bueno. sabes, ya sabes que mañana te puede pasar cualquier cosa, es decir, que vayas con cuidado. Bien, bien. Bueno, creo que sí entendí. Gracias por el conocimiento. De nada, mujer. Muchas gracias a vosotras por haber estado este ratito conmigo. Muchas gracias. Que tengan buen fin de semana. Vale, Muchas igual. gracias. Nos vemos la semana que viene si quieren. Chao. Gracias, Chauchito. Gracias, Gracias, gracias. saludos. Saludos, bye. Gracias. Bye. Bye.